Yo creo que esa era la proyección más complicada que teníamos. Primero por suceder allí, ¿no? O sea, por ser en Bosnia, en Sarajevo, y era una proyección para 4.000 personas también, para 3.500, 4.000, y nos tenía muy responsabilizados, claro, mostrarla allí, ¿no? Además en un festival, el Festival de Cine de Sarajevo, que nace durante la guerra, ¿no? Nace hace 23 años, durante el cerco, y tiene ese mérito, ¿no? Ese coraje, y llegar a presentar allí esta película, que yo no diría que habla de esa guerra, ¿no? Habla del trabajo de los cooperantes, de los humanitarios, ¿no? Y habla un poco más en abstracto de cualquier guerra, ¿no? Se intenta explicar casi cómo funciona o cómo no funciona cualquier guerra, ¿no? Pero con respecto a la de Bosnia es un marco importante para la historia, intentamos contarla pues, de la manera más exacta y mejor posible, no hacerlo con rigor. Así que presentarlo ayer era importante, y la verdad es que salimos muy contentos. Fue el jueves pasado porque pasó muy bien, ¿no? Aquel lugar reaccionó muy bien a la película, aplaudieron durante la proyección. Me gustó que aceptaron mucho el humor de la historia, se rieron mucho con la película, lo cual creo que habla además muy bien de ellos, ¿no? Y la recibieron muy bien, con mucha calidad. O sea, yo si algo tenía claro desde el principio es que no quería hacer una película conmiserativa o no que contara algo que se ha contado muchas veces y que es obvio que está ahí, ¿no? Que es el dolor. Es decir, creo que todo eso está en la historia, creo que está en la película, ¿no? Pero quería aproximarme a eso de la misma forma que creo que se acercan los trabajadores humanitarios, ¿no? Con cierto desapego, ¿no? Con energía, con fuerza, con una mirada respetuosa sobre lo que está pasando, pero también con necesidad de no quedarte ahí varado, ¿no? De no instalarte en el dolor, sino de avanzar, de resolver cosas o no resolverlas, pero siempre de avanzar, ¿no? Y esa energía que yo he sentido en ellos, cuando alguna vez he estado con ellos en zonas de conflicto, pues quería que llegara a la película, ¿no? Quería que la película se desenvolviera con la misma energía, frescura y fuerza que ellos tienen en su trabajo, ¿no? Por eso la película usa muchas de sus herramientas, ¿no? Tiene un ritmo alto, tiene mucha fuerza y tiene mucho humor también, que es una cosa que he visto en ellos también, ¿no? El humor siempre es una forma de sobrellevar las cosas, ¿no? De manejarlas, de entenderlas. Hombre, siempre es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que la película en ese sentido de lo que habla sobre todo es de la lucha contra la irracionalidad, ¿no? Y si algo explica es que al final la primera víctima en cualquier conflicto armado es la razón, no es el sentido común, ¿no? Y estos trabajadores lo que intentan es devolver un poco el orden y el sentido común a un lugar donde todo es un caos, ¿no? Es un poco su único intento, ¿no? Colocar las cosas, volverlas a colocarlas que funcionen, ¿no? Incluso de una forma precaria, pero y ese es el objetivo, ¿no? De ellos, y lo que quería contar un poco la película sobre su trabajo, ¿no? No lo sé, lo cierto es que lo que sí era de manera un poco casi innegociable es el presente de esta película, porque es verdad que tenía que ser hecha así, ¿no? Un poco por todo lo que te contaba antes, es otra vez hacer la película con un reparto internacional era hacer una película que se pareciera mucho a la realidad de esos equipos, ¿no? Estos equipos suelen estar formados siempre por gente que viene de muchos países diferentes, ¿no? Sobre todo las grandes ONGs que trabajan en 40, 50 países, pues al final son equipos mixtos con gente que viene de muchos sitios, y eso me parecía interesante también narrativamente, ¿no? Porque añade más capas, más colores, ¿no? El choque de culturas, el choque de lenguas, ¿no? Cómo van cambiando del inglés al francés, al español, y fundamentalmente es real, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía que era una historia perfecta para utilizar eso, pues un reparto internacional donde tener actores de otros países, ¿no? No, o sea, tampoco digo que no sea así, es decir, yo creo que cada proyecto vas película a película y cada película te pide unas cosas, ¿no? Pero en los proyectos que tengo ahí, que uno siempre tiene en la maleta, ¿no? Y en la cabeza, pues hay cosas que deberían ser hechas así, pero hay muchas otras que no, que a mí me gusta mucho rodar en mi idioma, ¿no? Me parece, rodar en español para mí es un tesoro, es donde es la lengua que manejas con más, ¿no? Con más precisión, es muy importante, así que me gustaría, por supuesto, seguir rodando en español, ¿sí?